Puestos en pie, buscamos Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44, para la gloria de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Damos gloria a Dios porque el Señor nos ha bendecido y en esta noche nos está dando un clima agradable. Gloria a Dios. Esa lluvinita que cayó pues nos ha refrescado algo. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44. ¿Lo tiene usted, hermano? Aleluya. Está el tiempo ahí para que lo busque bien y juntos leamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermano. Dije Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44. ¿Lo tenemos ahora, hermanos? Muy bien, leemos entonces la palabra de nuestro Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a la letra: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Con la ayuda de Dios, voy a meditar un momento en un pequeño tema: lo que debemos de hacer. Jesús, hermanos, en este momento se encontraba en el lugar del Getsemaní. Es donde él se encontraba orando. Y él estaba a punto de pasar una situación muy difícil. Y todos sabemos lo que él iba a pasar. Y él se estaba enfrentando a muchas cosas donde aún sus propios discípulos, algunos de ellos pues le estaban fallando y unos le iban a fallar. Y aún también las personas que recibieron un milagro de parte de él, un beneficio de parte de Jesús, se estaba llegando el momento donde esas personas no lo iban a apoyar en el momento que él lo iba a necesitar. Y es por ello que en esta oración que él hace, él se afligió y él estaba sintiendo esa preocupación, esa agonía, lo que iba a acontecer. Porque Jesús bien lo sabía, todo lo que iba a pasar cuando lo iban a arrestar, lo que iba a sufrir y también los rechazos de sus propios discípulos. Jesús lo sabía bien, que aunque los discípulos decían que con él iban a estar hasta la muerte y que no lo iban a dejar solo, Jesús sabía que en un momento pues lo iban a dejar solo. Aunque ellos decían que ahí iban a estar presentes, pero Jesús mismo, él sabía eso, que llegaría el momento donde se iban a apartar y a algunos hasta lo iban a negar. Pero Jesús, al saber esto, pues él hizo algo correcto y se acercó al Padre a través de la oración. Y por eso dice la Biblia en este primer versículo que él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró a nuestro Dios. Él hizo lo correcto porque él se acercó al Padre a pedirle socorro, al pedirle ayuda para que lo ayudara en todo ese proceso que él iba a pasar, en ese momento muy duro que muchos de nosotros no hemos llegado hasta ese extremo. Pero Jesús lo pasó y todo esto lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y fuéramos salvos y estuviéramos alegres, contentos en este lugar, felices por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Él, aunque Él sabía el dolor, el sufrimiento, el quebranto, el tormento que iba a pasar, pero Él no quería dejar de hacer la voluntad de Dios. Él quería que la voluntad de Dios se cumpliera, porque Él podía detenerse y no cumplir la voluntad de Dios, pero él había creído en, Dios había mandado a él para que hiciera la obra de él, y por eso Jesús no se negó a lo que aconteció. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Jesús fue valiente y qué bueno que Él se acercó a Dios a pedir ayuda para poder soportar todas las cosas, los sufrimientos que Él iba a pasar en este mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que debemos de hacer nosotros es que cuando nos enfrentemos a algo, a una dificultad, a una prueba, a algo que nos quiera detener, lo primero que debemos de hacer es lo que hizo Jesús: postrarse de rodillas y clamar al Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer, porque si queremos hallar salida a un problema, lo que debemos de hacer es postrarnos ante el Dios poderoso, humillarnos para que Dios haga la obra, para que Él se glorifique. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar. Cuando estemos pasando una necesidad terrible, no tenemos que ponernos solamente a llorar y a decir que no hay esperanza, que no hay solución, porque tenemos un Padre que Él nos oye, porque la Biblia dice: claman los justos y Jehová les oye. Y si usted es justo, le aseguro que Jehová le oye. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que debemos de hacer es acercarnos, postrarnos de rodillas. Puede ser que no hayan personas que nos puedan apoyar en la oración, porque a Jesús, aún sus discípulos se durmieron en vez de estarle ayudando a orar. Sus discípulos se durmieron, no pudieron orar ni siquiera una hora con Él. Pero Jesús no se entristeció por eso y no se detuvo por ello, porque Él sabía lo que iba a pasar y la necesidad Él la tenía. La persona que tiene la necesidad sabe por qué ora, porque sabe que está pasando algo terrible, algo que pues de su propia fuerza no puede solucionar ese problema, pero sabe que depende de Dios, y Dios sí puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Por eso nosotros debemos postrarnos de rodillas y orar a Dios. Pero lastimosamente esto es lo que menos hacemos. Cuando viene una enfermedad, lo que a veces se pone el hermano o la hermana es a renegar. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Mejor aquel que anda en pecado no le pasa nada, está lleno de salud. Yo que sirvo a Cristo y me someto a la palabra, me pasan tantas cosas. El cristiano no debe de ponerse a renegar. El cristiano debe de ponerse a orar y a pedirle a Dios ayuda para salir de ese problema. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay cosas que nosotros no la entendemos, hay cosas que no sabemos por qué pasamos por ese proceso, pero al final, si nos mantenemos firmes en ese proceso y somos fieles a Dios siempre, al final entendemos que todo fue una voluntad perfecta del Dios eterno. Y Jesús pues oró. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, orar. Pero ¿qué pasa cuando está el problema? Lo que sucede es quejarse y decir: bueno, ahorita que necesito que me ayuden, nadie de los hermanos me quiere ayudar. Pero usted que tiene la necesidad debe de preocuparse usted mismo y orar al Dios Todopoderoso para que Dios haga la obra, porque nosotros podemos orar, pero si Dios no hace la obra no hay nada. Por eso usted debe de preocuparse, y si hay algo, hay cosas que quizás le puedan impedir a usted para que esa oración llegue hasta el Dios Todopoderoso, debe de arreglarlas, porque nosotros podemos orar, hacer ayuno y tantas cosas, pero si usted no arregla las cosas con Dios, la oración no puede llegar, la obra no va a ser hecha. Pero si usted se humilla delante del Dios Todopoderoso y corrige esos errores que tiene, perdona al hermano que no ha perdonado, limpia su corazón, le aseguro que esa oración llegará al trono de la gracia de Dios, y esa oración Dios la escuchará, porque Dios, hermano, Dios oye a un corazón que está constrito y humillado. Dios, hermano, se hace propicio de aquella hermana, de aquel hermano que llora y dice: Señor, si algo he hecho malo, perdóname, pero yo quiero que me saque adelante, que me saque de este problema. Yo le aseguro que Jesús lo saca de ese problema. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero debemos llorar. Ahora, lo segundo, lo que Jesús hizo y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros prácticamente lo que acostumbramos es que Dios
haga las cosas de inmediato. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero difícilmente nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios. Jesús pudo decir esto: que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces nosotros decimos: Señor, hazme esto ya, yo lo necesito. Pero a veces cuando llega la respuesta, el hermano hasta se va de la iglesia. Por eso usted lo que debe de hacer, la manera correcta de orar, es que se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta y en eso debemos de confiar nosotros. Porque Dios no va a ser injusto, hermano. Dios es justo y obra con justicia. Y Él va a obrar, Él se va a glorificar de la manera que Él quiere. Por eso el pueblo cristiano tiene que aprender a orar y a pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Porque a veces pasa que en el momento de agonía nos volvemos bastantes oradores. Pero cuando pasamos ya el problema, hasta se le olvida al hermano que hay culto de oración los martes. Eso es lo que pasa. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, Dios sabe que si lo saca de ese problema va a ser agradecido. Dios sabe todas las cosas, que si le da una bendición, Él sabe que no se va a descarriar, no se va a volver al mundo, sino que se va a mantener firme. Cuando algo Dios nos va a dar, es porque las cosas van a salir perfectamente bien. Pero muchas veces pasa que pedimos algo y estamos persistiendo, y quizás no sea espiritual lo que estemos pidiendo, sino material, y le estamos pidiendo a Dios, rogando que nos dé una bendición, y le pedimos y le insistimos a Dios: hazlo, Señor, yo quiero que usted me dé esto. Pero a veces Dios no lo quiere dar porque Él sabe que después nos vamos a volver mal agradecidos. Porque a veces nosotros, cuando estamos en la agonía, nos comprometemos y le decimos a Dios: si usted me saca de esto, Señor, yo le voy a hacer un culto de acción de gracias. Si usted me saca de esto, Señor, yo le voy a ser fiel a usted. Si usted me saca de esto, Señor, yo voy a ser la primera, dijo la hermana, que voy a pasar a cantar una alabanza. Y ahora ni de último pasa. Pero lo que debemos de hacer es que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros. Eso es lo segundo que hizo Jesús. Él sabía y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Jesús pasó no se compara con lo que nosotros podemos haber pasado. Porque fue tanto la agonía de Jesucristo que imagine que su sudor eran grandes gotas de sangre. Yo creo que nosotros no hemos llegado a ese extremo. Pero Jesús sufrió todo eso. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué difícil es orar de esta manera cuando estamos siendo oprimidos por una enfermedad. Porque cuando la enfermedad los tiene bien agarrados, lo que nosotros más queremos es que esa enfermedad en ese momento desaparezca por completo. Pero mi consejo es que lo correcto que tenemos que hacer es decirle a Dios que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Por eso usted, cuando vea que algo está tardando y no llega, no se preocupe, Dios algo está haciendo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Algo Dios está haciendo y algo Dios está tratando con su vida. Por eso debemos de decirle a Dios en nuestras oraciones que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de Él. Y también lo tercero: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente. Pero cuando ya nosotros nos sentimos que ya no hay respuesta, ¿qué hacemos? Se nos hace más fácil rendirnos y quedarnos ahí, ya no continuar peleando por nuestra bendición. Pero lo que Jesús hizo fue orar más intensamente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesús no se cansó, sino que Él oraba más intensamente cuando estaba en agonía.
cuando estaba en ese sufrimiento. Así debemos de hacer nosotros, orar más intensamente. Cuando estamos en una enfermedad o en algo que no entendamos por qué está pasando en nuestra vida, debemos de orar intensamente. Y si una respuesta tenemos delante de Dios que tiene ya años, debe de orar también intensamente, alabado sea el nombre del Señor, y aprovechar las oportunidades de oración para acercarse ante el Dios Todopoderoso. Pero a veces nosotros, teniendo la oportunidad acá, no la logramos. El pastor dice hay ayuno, el hermano se le olvida que debe de orar, que debe de pedir misericordia a Dios. Todos tenemos necesidades. ¿O no tiene usted necesidad de algo? Pero ¿por qué no nos gusta orar entonces? Porque a veces eso es lo triste, y no solamente en la iglesia Esmirna, sino en todo a nivel mundial. En los ayunos es difícil encontrar a alguien de rodillas. Y si en la iglesia no ayuna el hermano, yo lo dudo que en la casa. Tal vez porque no haya nada, puede ayunar a la fuerza, pero que de su propia voluntad va a pedir a Dios misericordia y va a hacer ayuno. Solo la misericordia del Señor puede ser eso. Pero aún teniendo nosotros necesidad, hay oración, hermano. Se le olvida. Aún teniendo necesidad, que Dios obre. Hay oración, hermano. El martes es culto de oración. Les recordamos que es culto de oración y no de vacación. Debe de acercarse. Porque cuando un hermano dice así, porque sabe. Porque a veces en los cultos de oración solo como 5, 6, 7 hermanos. Pero ni aún así el hermano se motiva. Pero gracias a Dios que hoy ya vemos varios. Así que no te aflija, cambia de carita. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesús oraba más intensamente. ¿Será que nosotros necesitamos de Dios? Necesitamos de Dios. Por Él vivimos, por Él andamos, por Él caminamos, por Él respiramos, por Él somos todo lo que somos. Alabado sea el nombre de Dios. Y no debemos de olvidarnos de este Dios poderoso al cual nosotros hemos creído. Porque así como nos ha sacado de una y otra cosa, nos seguirá sacando adelante si nosotros persistimos en la oración y oramos intensamente al Padre para que Él se glorifique. Bendito sea el nombre de Dios. Porque aquí Jesús fue fortalecido por un ángel. Le fortaleció. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tirado de rodillas llorando por el problema? Y quizás la respuesta no ha llegado, pero ha caído un consuelo en nosotros tan precioso que hasta se nos olvida lo que estábamos pidiendo a Dios que nos ayudara. Porque en la oración hay fortaleza, gloria al nombre de Jesucristo. En la oración hay fuerza. Si usted no tiene fuerzas, si se acerca a Dios, Dios le da fuerzas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Si usted no tiene fuerzas, ha venido al lugar indicado a buscar de la presencia de Dios, a pedirle a Dios fuerza para seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Debemos de pedir a Dios fuerza para seguir en este evangelio, porque vendrán tentaciones, vendrán ofertas, vendrán tantas cosas que nos van a querer apartar de este santo evangelio. Pero benditos los creyentes que se mantienen en oración, y cuando ven que el diablo los busca por un lado y por el otro, ellos no se ponen a llorar y a decir el diablo ya me anda cerca. No, ellos se ponen más vigilantes, vigilan por su alma y piden misericordia a Dios y le dicen a Dios, ayúdame, no te quiero fallar, yo quiero permanecer hasta la meta final. Dios bendiga a esos cristianos que seguimos orando, seguimos clamando a Dios, que no queremos caer ante el pecado, queremos mantenernos en santidad, queremos seguir viviendo esta palabra, queremos seguir obedeciendo a Dios. Yo no sé si usted quiere seguir siguiendo a Jesucristo, pero yo sí lo quiero seguir. Ama, ojalá y ama, esto la mansa alaba, aunque la respuesta no llegue, yo lo sigo adorando. Ay, samala, sojalama, bendito el nombre de Dios, aunque la sanidad no llegue, aunque la sanidad no llegue, yo le sigo adorando, porque la sanidad, el milagro más grande, Jesús ya lo hizo.
Jesucristo. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario, cuando nos limpió de todo el pecado. Los pecados de nosotros eran negros, eran sucios, pero a través de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, fuimos limpiados. ¿Cuántos hemos sido limpios por la misericordia de Dios? Bendito el nombre de Jesucristo. Lo que debemos de hacer ante la dificultad, cuando el desánimo llegue, es orar. Es orar. Eso es lo mejor que podemos hacer. Orar a Dios, porque Dios dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y será que Dios responde? Yo digo que sí. Dios responde. Y Él responde en el momento exacto, en el momento indicado. Y quizás nosotros ni esperamos esa respuesta, pero ahí llega la respuesta. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Y lo que nosotros como hijos de Él debemos de hacer es orar y servirle a Él siempre. Porque lo más grande Jesús ya lo hizo. Lo más grande Jesús ya lo hizo. Porque aquí con enfermedades ahí vamos, pero tenemos el Consolador que nos va ayudando. Y tenemos una promesa segura, que si aquí la enfermedad no se quita, la palabra de Dios dice que para donde vamos, ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber gastritis. Ay, santo es el nombre de Jesucristo. Ahí no va a haber dolor de hueso, hermano. Ahí no va a haber dolor de cabeza. Ahí no va a haber problema en los riñones. Ahí no va a haber problema en el corazón para donde vamos. Ay, santo el nombre de Dios. Ahí será gozo y paz. Por eso vale la pena esforzarse. Por eso vale la pena seguir luchando. Si otro no se quiere congregar, si otro no quiere seguir a Cristo, yo lo sigo, porque a mí no me ha salvado el hermano, la hermana. A mí me salvó Jesucristo. Y lo que yo tengo que hacer es seguir hasta el final, porque dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Es hasta el final. Y para llegar al final debemos orar al Padre para que nos dé fuerza. Bendito el nombre de Dios. Hasta acá vamos a llegar.